Nehemías dedicó 3 días a meditar acerca de qué curso iba a seguir antes de informar a nadie sus planes. Luego decidió con prudencia reconocer secretamente el terreno y exploró. Observó las brechas y la destrucción de las murallas y las puertas. La destrucción de la ciudad a manos de Nabucodonosor trajo gran deshonra pública sobre Israel, pero en particular sobre el Dios de ellos. Así que Nehemías asegura a los judíos que debido a que Dios iba a prosperarlos en este esfuerzo para la gloria de Dios, ellos debían comenzar la ardua tarea. Así, a la vista de las credenciales de Nehemías respecto al respaldo del Rey y el Dios de los cielos, Nehemías, con su alentador mensaje, reanima a los espíritus decaídos. Ya comenzamos la lectura y meditación de la palabra de Dios sobre Nehemías, día 3. Leemos Nehemías capítulo 3, versículo 1 al 32, y lo leemos en la autoridad del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El trabajo de reedificación comienza. Nehemías capítulo 3, versículo 1 al 32. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, el hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Hasabnías, Malquías, hijo de Harín, y Asub, hijo de Paad, Moab. Restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salún, hijo de Jaloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salón, hijo de Colese, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey.
y hacia las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-sur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa, y después de estos restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binuí, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usaí, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey que está en el patio de la cárcel. Después de él, Padaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas del oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Después, la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de predicación de tu palabra, Señor, por este tiempo, Padre Celestial, de la lectura de tu palabra y la meditación. Queremos que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, para entender tu palabra, Señor, para recibirla, Padre mío, por favor, y ponerla por obra, en el nombre de Jesús. Amén. Nada era más justo que el sumo sacerdote Eliasib diera un buen ejemplo en esta ocasión. Más tarde este sumo sacerdote se emparentó con Tobías y fue culpable de profanar el templo. Ya hablaremos del tema en otra ocasión. El propósito de este capítulo parece ser rendir homenaje a los que lo merecían, hacer figurar en el registro los nombres de quienes noblemente se distinguieron en esta importante labor. Sacrificaron su comodidad frente al deber y se expusieron a la amenaza en un ataque hostil. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos
y así edificaba. Pronto leeremos y meditaremos también sobre este asunto de hostilidad. La puerta de las ovejas. Parece haber estado totalmente en ruinas. Quedaba al extremo oriental del muro que da al norte, el cual señalaba en este punto los límites de la zona del templo. Quizá el mercado de ovejas estaba cerca de allí y por eso la puerta recibió ese nombre. Ya leeremos y meditaremos sobre el tiempo de Jesús, sanando a un paralítico en el estanque de Betesda, en un día de reposo, a lo cual el Señor Jesús nos dice, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto sucedió cerca de la puerta de las ovejas. Se trabajó hasta las torres de Amea, o conocido también como los 100, como parte de la fortaleza del templo, puesto que no se menciona ninguna reconstrucción de las torres, es de suponer que estuvieran intactas. Sobre los varones de Jericó y luego Zacur, se indica que algunas secciones trabajaron las delegaciones de toda una ciudad, al paso que en el caso de Zacur un solo hombre o una sola familia se encargó de toda la sección. Zacur era uno de los levitas que más tarde firmó un pacto especial entre el pueblo y Dios. Pronto leeremos también y meditaremos sobre este asunto. La puerta del pescado. Tal vez estaba cerca del mercado donde los tirios vendían pescado. Parece haber estado por la mitad del muro que da al norte. Memerot, uno de los restauradores de esta puerta que tiempo después firma el pacto de guardar la ley de Dios, en esta ocasión construye 2 secciones del muro, al igual que Mesulán, quien también participa en los muros y la firma del pacto. Por ser pocos, los tecoitas recibieron la tarea de restaurar una sección que no necesitaba ser reconstruida totalmente. Sin embargo, su celo fue tal que asumieron la responsabilidad de reparar también un segundo sector del muro. Respecto a los grandes que no se prestaron a ayudar a la obra del Señor, esta palabra del hebreo adir, poderoso, espléndido, hace alusión a las clases altas. Estos se retiraron de la obra, se negaron a poner su cuello al servicio, así como los bueyes se niegan a poner el pescuezo bajo el yugo. Estos se pusieron a un lado, dejando que la gente común hiciera el trabajo. Ya hablaremos primeramente Dios en otro gran tema sobre la señal de los yugos allá en Jeremías capítulo 27. Este es pues el primer caso de oposición pasiva registrada por Nehemías. Más tarde su informe presenta otros más. La puerta vieja. Por lo general se considera que la puerta vieja está ubicada en el ángulo noroeste del muro de la ciudad. Esta puerta está relacionada con el asunto de los reyes de Israel, como lo fue Joás, quien destruyó parte de los muros de Jerusalén, llevándose los tesoros del templo y del palacio junto con rehenes, llamada también la puerta de la esquina. Vemos restaurando a muchos hombres cerca de esta puerta hasta el muro ancho, detalle desconocido en la topografía de Jerusalén. También un segundo tramo insinúa que los sectores más largos fueron divididos entre 2 grupos de obreros, pero por otra parte parece extraño que en ninguno de estos casos se haga referencia al primer tramo y solo se mencione el segundo. Sin embargo, en 2 de los 7 casos en que se hace referencia a un segundo tramo,
aparecen los mismos constructores como encargados de otro sector del muro. Quizá lo mismo sucedió en los otros 5 casos, aunque no lo indica el registro disponible hoy. A la Torre de los Hornos se la menciona de nuevo en Nehemías capítulo 12, versículo 38. Debe haber estado en el muro occidental, aunque no pueda determinarse su ubicación exacta. La Puerta del Valle. Esta puerta fue reparada por gente que venía de Zanoa. Esta aldea estaba cerca de Bet-Semes, a unos 22 kilómetros en línea recta del suroeste de Jerusalén. Los 5000 codos señalan un importante dato topográfico en donde la distancia entre la Puerta del Valle y la Puerta del Muladar eran de unos 440 metros. Y algunos han dudado que un solo grupo pudiera reparar un sector tan grande, y por eso han interpretado este dato como un paréntesis topográfico que solo da la distancia entre las dos puertas. Pero la expresión es específica, quizá algunas partes del muro sufrieron menos daño que otras y por eso se las pudo reparar fácilmente. La Puerta de la Fuente, denominada, como ya dijimos, Pozo de Job o Pozo de Nehemías, también fue reedificada por un gobernador. El muro del estanque de Siloé también fue reedificada por este mismo gobernador. Este daba hacia el huerto del rey que se situaba en la parte sur del Valle del Cedrón, y las gradas que descienden de la ciudad de David, que es una ubicación no identificada. Puesto que la ciudad de David ocupaba la colina sudeste, debe entenderse como una escalinata que llevaba de la parte superior de la ciudad a la parte inferior hacia el sur, cerca del estanque de Siloé. También reedificó Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur. Este reedificó delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. No debe confundirse con Nehemías, hijo de Acalías, el autor del libro que estamos leyendo y meditando hoy. Los sepulcros de David son tumbas ubicadas dentro de la ciudad. Todavía eran conocidas en tiempos de los apóstoles, pero desde entonces se ha perdido el dato de su ubicación exacta. El estanque labrado es un estanque artificial. Se desconocen otros datos y de la casa de los valientes se desconoce su ubicación. Debe haber sido el cuartel general del ejército o arsenal. Otro tramo fue reedificado frente a la armería de la esquina y evidentemente estaba en un ángulo del muro oriental. Una escalinata o un camino llevaba del Valle del Cedrón hasta ella. El otro tramo que se restauró desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib revela que la residencia del sumo sacerdote estaba al sur del templo, cerca del muro oriental. El tramo que restauró Memerot parece no haber sido muy largo porque solo abarcó una parte de la casa del sumo sacerdote. Azarías, el que reconstruyó cerca de su casa, fue el sacerdote que compartió con Esdras el deber de leer y explicar la ley. También firmó el solemne pacto de Nehemías. Más tarde tomó parte en la decisión del muro, en la dedicación del muro. No puede ubicarse con precisión el ángulo ni la esquina de Nehemías, capítulo 3, versículo 24. En este texto, pero un vistazo al mapa indica que, como las excavaciones han revelado, el muro oriental distaba mucho de ser recto.
los que edificaron enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey que está en el patio de la cárcel, si se aplica a la casa del rey, al sur de la zona del templo, se trataría del antiguo palacio de David, que una vez fue construido en este barrio de la ciudad, al paso que el palacio de Salomón fue edificado en la colina noreste. Era natural que el palacio de David, como también el de Salomón, tuviera su propia cárcel. La puerta de la cárcel tomó su nombre de esta prisión. Ofel parece haber sido el nombre de la parte norte de la colina oriental, es decir, el sitio de la ciudad de David junto al extremo sur de la zona del templo. Muchos de los servidores del templo vivían en este lugar, aún en tiempos de Cristo. La puerta de las aguas. Debe haberse tratado de una puerta en el muro oriental que daba a la fuente de Gihón, en el valle del Cedrón. El nombre indicaba que por esa puerta se traía el agua de la fuente de la ciudad. La torre que sobresalía es posible que fuera la torre cuyas ruinas fueron excavadas por arqueólogos ingleses desde 1923 a 1925, encima de la fuente de la Virgen Gihón, en el valle del Cedrón. La puerta de los caballos. Al parecer se encontraba en la proximidad del muro de Ofel y que quizá formaba parte de ese muro. Probablemente estaba en la esquina sudeste de la zona del templo, en la ladera del monte Moriah. La puerta oriental quizá era una puerta del templo en el muro oriental, identificada por algunos como la puerta o con la puerta de los caballos. Se dice que Semaías era guarda de la puerta y no que la reparó. Por lo tanto, puede inferirse que la puerta estaba intacta y no había que repararla. No se indica dónde trabajó Semaías. Tal vez era uno de los sacerdotes. La puerta del juicio. Debe haber estado en la puerta norte del muro oriental del templo. Bien pudo haber estado cerca del templo y hoy se conoce como la puerta dorada.